Una vez que tenemos la curva, perdón, la tabla, procederemos a hacer la curva. La curva de histéresis, normalmente nosotros graficamos en el eje de las X la intensidad y en el eje de las Y la densidad, es decir, H contra B. Si nosotros la graficamos, bueno, se vería una línea. Esa línea representaría en cierta forma la curva de histéresis, pero no sería una curva como tal, sino sería el comportamiento que nos muestra el aumento y la disminución de la densidad y la intensidad en función de la corriente. Pero el problema radica en que cuando nosotros tenemos cero corriente, la intensidad es cero, pero la densidad de flujo sería, tendría que quedar con un valor. Y cuando yo tenga un valor de corriente negativo, pues la intensidad se aumenta negativamente, pero la densidad de flujo sufre un cambio de dirección las líneas de flujo. Eso no lo podemos reflejar tal cual en la curva de histéresis si la graficamos en un Excel. ¿Por qué? Porque matemáticamente en cuanto yo tengo una corriente de cero, tanto la densidad como la intensidad se van a hacer cero porque una es función de la otra. Entonces no nos sirve mucho esa curva. Entonces lo que vamos a hacer es graficar la corriente contra la densidad y la corriente contra la intensidad de campo. Y en una misma gráfica. Entonces vamos a insertar un gráfico de dispersión y vamos a seleccionar los datos. La primer variable que vamos a graficar sería la densidad. En el eje de las X vamos a poner la corriente y en el eje de las Y la densidad de flujo. Muy bien, ahora vamos a agregar una nueva serie y esta va a ser la intensidad de campo. Entonces H, en el eje de las X vamos a graficar de nuevo cuenta la corriente y en el eje de las Y pues la intensidad de campo. Aceptar. De tal forma que nosotros tendremos esta curva que tenemos aquí. Vamos a poner este donde tenemos, aquí le vamos a poner ok. Y antes de darle nombre a los ejes, lo que vamos a hacer es, bueno, como yo tengo en H, tengo valores que rondan en 214, 213, mientras que en la densidad de flujo tengo valores que no llegan a la unidad, es decir, puntos 67, etcétera. Por eso se ve como si estuviera sobre el eje de las X. Entonces vamos a pasar esta al eje secundario y tendríamos, esta sería nuestra curva equivalente. Aquí sí se puede ver muy eh, están pegadas casi una de la otra, pero bueno, aquí se alcanza a ver una pequeña diferencia. Y entonces esto lo que haría es lo siguiente. Nosotros tenemos pues que este eje que está aquí es el eje de la intensidad de campo, porque ronda en esos valores, ¿estamos? Entonces sería H. Esta es la corriente. Y este será el valor de la densidad. Ahorita agregamos un cuadro de texto donde pondremos D. Sin relleno y sin contorno. Entonces este eje representa el valor de la densidad y este representa el valor de la intensidad y esta es la corriente. Aquí lo que podemos ver es que la curva de histéresis, bueno, está muy juntita, estamos de acuerdo, por la cantidad de corriente. Ahora bien, de igual forma, no podemos evitar este cruce por cero. Nosotros sabemos que la curva de histéresis en realidad inicia en cero y una vez que el material está magnetizado nunca vuelve a cero. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo cero corriente sí tengo cero intensidad, pero la densidad se queda
Aquí eso no lo puedo lograr a través del Excel, pero bueno, nos da un comportamiento cercano a. Si yo aquí digo, bueno, ¿qué pasaría si reduzco la corriente a la mitad? Bueno, mi curva se empieza a abrir, de tal forma que yo empiezo a ver que la intensidad de campo disminuye y la densidad también disminuye, pero aquí yo alcanzo a ver esta área aquí sobre la curva sería mi curva de histéresis. De igual forma yo aquí puedo decir, bueno, ¿qué pasa si son 2 amperes? Bueno, pues se empieza a abrir un poco más, no sé, 4 amperes, etcétera, ¿no? Si yo empiezo a aumentar aleatoriamente la corriente, bueno, aquí todo esto ya empieza a ver mucha más eh, área bajo la curva. ¿Por qué? Porque ya tendría una intensidad de 1718 y una densidad de 5.39 teslas, entonces se empieza a abrir esta curva. Entonces, la funcionalidad de esta hojita de Excel, pues es esa, que nos permite determinar o visualizar el comportamiento de la densidad y la intensidad respecto a la variación de corriente. ¿Por qué no varió las vueltas? Bueno, porque si yo tengo un circuito magnético con 200 vueltas no le voy a poner más, pero la corriente sí puede variar. ¿Por qué? Como decíamos, puede haber una sobrecarga en el circuito, puede haber una variación ajena, un corto, etcétera, y esa corriente se va a mover. Entonces, esto me permite jugar con este valor de corriente y ver cómo se comporta nuestra curva de histéresis en función de la variación de corriente.